Bien, ya comenzó la grabación, entonces empezamos. Este vendría a ser el pretest de la semana de esta sesión. Y bien, el tema vendría a ser ácidos nucleicos y nucleótidos. Este vendría a ser el pretest como tal. Hay preguntitas de todo tipo. Y bien, este es un adelanto de su próxima sesión, porque nos adelantamos un temita. No se preocupen que en esta semana también vamos a hacer lípidos. Ok, entonces vamos a comenzar con la sesión. Voy a presentar el PowerPoint. ¿Me confirman si se logra visualizar, por favor, con una reacción para comenzar la sesión? Ok, gracias. Bien. Ujú. Bien, sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego Alejandro y en la clase de hoy vamos a hacer ácidos nucleicos y nucleótidos. Este temita, al igual que proteínas, antes de tocar lo que es ácidos nucleicos, vamos a avanzar lo que conforman estos ácidos nucleicos que podrían ser los nucleótidos y mediante las imágenes, los dibujos que voy a hacer y lo que les voy a señalar, van a lograr entenderlo de una manera más sencilla. Si tienen alguna duda o pregunta, ya saben, pueden prender su micrófono en cualquier momento, pueden levantar su mano o escribir por el chat y yo les respondo. Bien, primero, vamos a comenzar visualizando la célula. A ver, un segundo, aquí está el puntero. Ya, aquí vendría a estar nuestra célula, acá adentro el citoplasma junto con todas las organelas. En esta clase nos vamos a enfocar sobre todo en el núcleo, que contiene adentro de él lo que viene a ser los cromosomas, que dentro de estos encontramos la estructura del ADN. El ADN, o bueno, en sí. Está formado por proteínas llamadas histonas por el nucleosoma y dentro de este ADN encontramos lo que viene a ser el gen. Dentro del gen pasamos a los nucleótidos, que vendría a ser lo que forman estos ácidos nucleicos. Acá podemos encontrar los pares de bases nucleotídicas que vamos a avanzarlo luego, que vendría a ser ya como un adelanto guanina, citosina, adenina y timina. Y vemos que ¿por qué solo los morados se van con los amarillos y por qué los rojos con los azules? Porque tienen una relación estos, ¿ok? Entonces, eso es solo un preview. Y este vendría a ser la estructura de un nucleótido en general. Aún no voy a hablarles de cada uno específicamente. Y primero vamos a hablar de lo que viene a ser su base nitrogenada, para ser más específico. Bien. Las bases nitrogenadas, estos son compuestos heterocíclicos. No sé si recuerdan que les hablé de esto en heterocíclicos y grupos funcionales. Bien, acá encontramos a las famosas pirimidinas y purinas. Estas poseen un carácter aromático. Y Diego, ¿por qué un carácter aromático? No sé si recuerdan en los dibujitos que les mostré en esa clase, en donde les mostré como un hexágono, pero que tenía un doble enlace. Bien, este vendría a ser básicamente un carácter aromático, ¿no? Esos son insolubles en agua que acá no encontramos como tal un H2O o algo que lo pueda asociar con el agua. Y son compuestos básicos débiles. ¿Con esto a qué me refiero? Que tienen una basicidad débil. Por ejemplo, acá en la escala del pH de 7 a 14 y 0, si les hablo de un básico débil, ¿a qué me refiero? Que se encuentra entre esa partecita, que usualmente no pasa del 8 y que vendría a ser un valor de 7,1 a 7,9 por ahí, ¿ok? Sin embargo, si pasara este nivel, vendría a ser un básico fuerte y al contrario, si vendría a estar de 6 a 7, vendría a ser un ácido débil y si vendría a estar de 6 a más, vendría a ser un ácido fuerte. Entonces, bases nitrogenadas son compuestos básicos débiles. Acá encontramos tanto las pirimidinas como las purinas. Este, mm, ¿Cómo me acuerdo de esto, Diego? Pirimidina. Pirimidina les recuerda a una pirámide, ¿no? Y una pirámide básicamente vendría a ser esto. Yo les diría que se enfoquen más en la cara principal de una pirámide que tiene tres compuestos. Si tiene tres compuestos, las pirimidinas también son tres, encontramos tres pirimidinas. Ya, ¿y cuáles vendrían a ser esos? Citosina, timina y uracilo. Mientras que en las purinas, encontramos la adenina y la guanina. Ahora, ¿qué tienen en característica una de estas? La citosina se encuentra tanto en ADN como en ARN. En ADN como en ARN. La timina solo en ADN y el uracilo solo en ARN. ¿Y por qué? Porque estos dos se van a intercambiar si es que cambiamos de ácido nucleico.
Ok, eso le voy a explicar más luego, pero seguimos. La adenina, por su parte, se encuentra tanto en ADN como en ARN, y la guanina también se encuentra en ADN y ARN. O sea, las purinas se encuentran en ADN o ARN, no cambian. En cambio, las pirimidinas sí, a excepción de la citosina. Ok, primero hablo de ese temita. Ya. Ahora, les hablo de los azúcares en el ADN y el ARN. Ya vimos la parte de la base nitrogenada, que son compuestos heterocíclicos. Ahora les hablo del azúcar, que es el que está señalado con el color turquesa. Acá encontramos dos tipos de azúcares, la ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Por ejemplo, seguramente lo van a explicar, pero ADN vendría a ser ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta la palabra de la desoxirribosa. Entonces, ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué es lo que lo diferencia? Desoxi, que le falta oxígeno, pero no como tal ser oxígeno, sino que le falta un oxígeno si lo comparamos con el ARN de su azúcar que viene a ser la ribosa. Esa es la principal diferencia. Por ejemplo, acá vemos la... A ver, ya. Acá vemos cada uno de estas secuencias y vemos que en el número 2 acá presenta un oxígeno y en el ADN no presenta este oxígeno como tal. Entonces, ese vendría a ser la principal diferencia. Acuérdense que la ribosa y desoxirribosa. Les mencioné en la clase de carbohidratos como tal. Triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. ¿Qué vendrían a ser estos azúcares? Les mencioné que vendrían a ser las pentosas, ¿ok? Por si acaso lo voy a anotar acá, pentosas. Ojo que tal vez o sea, les pueden hacer una pregunta trampa, en vez de ribosa les pueden poner ribulosa, que eso está totalmente mal. La ribulosa tiene que ver más que todo con las plantas, con células vegetales, pero para ADN y ARN solo ribosa y desoxirribosa. Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O sigo con la clase? ¿Pueden confirmarme con una reacción, por favor? Gracias. Seguimos. Bien. Ahora, les hablé del nucleótido. Bueno, es importante no confundir lo que es un nucleósido con un nucleótido. ¿Por qué, Diego? Los nucleótidos son los que forman los ácidos nucleicos, pero un nucleósido no. Porque un nucleósido es solo la base nitrogenada más el azúcar, como podemos ver en esta partecita. Y bien, acá, ¿qué es lo que tienen que aprenderse? Que la unión de un azúcar con una base nitrogenada se llama enlace glucosídico. No se confunda porque más adelante vamos a ver enlace difosfato, enlace monofosfato y no quiero que lo confundan, solo lo voy a anotar en esta partecita. Acá la de, ya, acá la de la base nitrogenada más el azúcar tienen un enlace glucosídico. Ya, eso es lo más importante de esta partecita. Y seguimos. A ver, ya, ahora, nucleósido. Pero un nucleótido viene a ser la unión de estas tres estructuras, de el fosfato más el azúcar más la base nitrogenada. Ahora, lo que une al azúcar con el grupo fosfato viene a ser el enlace fosfoéster, ¿ok? Porque une fosfato más azúcar fosfoéster. Es cosa que lo relacionen. No es enlace difosfato ni fosfodiéster, no, solo fosfoéster, porque luego les voy a hablar de esa partecita. Ahora, acá básicamente hay un resumen de todo lo que les he hablado de nucleótidos, porque acá encontramos el enlace fosfoéster, el enlace beta N-glucosídico. También es importante, cuidado que les pongan alfa N-glucosídico, las bases nitrogenadas que puede ser purina y pirimidinas, el azúcar que es la pentosa, y que solo esta partecita forma un nucleósido, pero con el fosfato forma un nucleótido. Ahora, si solo tienen un fosfato, es nucleótido monofosfato. Si viene a ser dos fosfatos, difosfato, y si tendría tres fosfatos, trifosfato. Ok, bien, hasta ahí creo que todo bien. Ahora, la direccionalidad u orientación. Es importante que sepan esto y siempre va a ser de 5' a 3'. Esto se los pongo como un plus,
Tal vez se los mencionen en su clase teórica, pero es importante que lo sepan, que la dirección en la que se ensamblan los nucleótidos van de 5' a 3'. ¿Dónde encontramos el 5'? Por ejemplo, acá encontramos que se une al enlace 5 y siempre va a terminar en el enlace 3. Entonces va dirección 5' a 3'. Listo. Ahora, enfermedades asociadas con alteraciones en el metabolismo de nucleótidos. Aún no hablamos de ácidos nucleicos, ni hablamos de ATP, ni nada de eso, ¿ok? Encontramos primero la gota. La gota lo he subrayado y lo he puesto de color porque puede ser un ejemplo que puede venir en su examen. ¿Y qué vendría a ser la gota, Diego? La gota es un tipo de artritis que ocurre cuando un ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones. Les van a poner el ejemplo de un rey de hace muchos años que, bueno, sufrió de esto. ¿Y por qué? Porque al consumir suficiente, o bueno, más de lo que debería de alcohol, de carnes rojas, ¿qué pasa? Que no puede eliminar el ácido úrico y este, cuando se acumula, forma lo que viene a ser la gota, que como mencioné es un tipo de artritis. Otras enfermedades relacionadas vendría a ser el síndrome de Leschnian, deficiencia de adenosina desaminasa, deficiencia de nucleósidos purina fosforilasa, enfermedad de depósito de glicógeno tipo 1. Estos, para que lo tengan en cuenta, pero yo siento que el que más resalta de todos estos viene a ser la gota. Bien. Ahora, conclusiones de los nucleótidos. Estos son derivados de las purinas y pirimidinas. Esas son bases nitrogenadas. Cuando se polimerizan, forman los ácidos nucleicos. Diego, ¿qué es polimerizar? Básicamente cuando se ensamblan, ¿no? Cuando se unen. Tienen habilidad para absorber la luz ultravioleta y los análogos de las purinas y pirimidinas son usados en quimioterapia oncológica, en el SIDA, en la antisupresión para trasplantes, en la gota y en la hiperuricemia. ¿Listo? Ahora, una vez que hablamos de los nucleótidos, pasamos a hablar finalmente de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, son moléculas constituidas por el CHOMP. Seguramente les han mencionado antes del parcial sobre el CHOMP, que viene a ser los bioelementos primarios. Por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo vienen a formar casi todas las biomoléculas, como las proteínas, como los lípidos, etcétera. Eh, pues lo pondría ahorita de ejemplo como la proteína que tiene su grupo carboxilo, su hidrógeno y todo eso, y todo y todo está relacionado con estas cinco bioelementos primarios, ¿ok? Pero seguimos. La función de los ácidos nucleicos es la conservación y expresión de la información genética. Gracias a esto, cada uno bueno, tiene sus características independientemente de otra persona como tal. Las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos vienen a ser los nucleótidos. Y los tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN, dependiendo de su base nitrogenada y de su azúcar. Acá otra tablita que lo resume todo perfectamente. El ADN tiene dos cadenas y el ARN una. Más adelante vamos a ver cómo se sintetizan cada uno de esos. Por ejemplo, el ADN ya lo deben saber que es esta cadenita que acá contiene sus bases nitrogenadas, mientras que el ARN solo viene a ser una que se mueve como espagueti básicamente. El azúcar, la base nitrogenada, lo que cambia vendría a ser la timina con el uracilo, bastante importante. ¿Y dónde se localiza cada una de estas? Por ejemplo, el ADN solo se localiza en lo que viene a ser dentro de nuestra célula, solo en el núcleo, en la mitocondria y en el cloroplasto. El cloroplasto es como una mitocondria de las células vegetales, ya que ambos se encargan de producir energía para las células de tipo animal y vegetal. ¿Ok? Este es en caso de las células animales que tienen a sus mitocondrias, que ahí también se encuentra el ADN. En cambio, en el ARN se encuentra tanto en el núcleo, en el citoplasma y en el ribosoma. ¿Por qué, Diego? Porque dentro del núcleo se duplica, o bueno, se sale una copia de ARN y este viaja a través de todo el citoplasma en dirección hasta que encuentra milagrosamente un ribosoma. Este ribosoma se encuentra acá feliz y viene este ARN y dice, tenemos que hacer una proteína. Entonces se junta con el ribosoma y forma las proteínas. Pero ese es un temita de más adelante, solo para que lo tengan en cuenta, ¿ok?
Todo ser vivo contiene ácidos nucleicos y toda célula posee ambos. Los virus poseen uno de ellos. Importante que sepan eso, puede ser pregunta de verdadero y falso. No lo sé. Ahora, les hablo del apareamiento complementario de las bases nitrogenadas. La formación específica de puentes de hidrógenos entre guanosina y citosina y entre adenina y timina genera los pares de bases complementarias. Esto permite la duplicación de la información genética. En resumen de todo esto, ¿cómo se unen las bases nitrogenadas a través de los puentes de hidrógeno? ¿Ok? Hasta ahora les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Si se une no está con color amarillo esto. A ver, si se une, por ejemplo, un azúcar con una base nitrogenada, vendría a ser enlace N-glucosídico, ¿ok? Este enlace es N-glucosídico. Si se une este azúcar con el grupo fosfato, vendría a ser enlace fosfoéster. Fosfoéster. Y si se unen entre sí las bases nitrogenadas, por ejemplo, acá hay otra base nitrogenada, esto vendría a ser por puentes de hidrógeno. Ese es el resumen que deben de saberlo por si les preguntan. Voy a borrar esta partecita porque ya lo van a encontrar eso en todo el PPT cuando se los pase. No hay problema de eso, la verdad. Bien, ahora seguimos. La doble hélice. La doble hélice básicamente es el ADN y tiene ciertas características. Esto les vino en su pretest y bien, tienen que saberlo. Por ejemplo, las características. El emparejamiento de bases es siempre antiparalelo. Pueden que les pongan perpendiculares, secante. No, es antiparalelo porque van unos como pegados a otros siempre. Tienen polaridad opuesta. Los esqueletos de dos desoxirribosa-fosfato de las dos hebras forman dos crestas y finalmente que las pares de bases de adenina y timina se mantienen unidos por dos enlaces, mientras que los pares de guanina y citosina por tres pares. Esto también les puse en su pretest para que confundirlos un poco. Tienen que saber adenina y timina, dos enlaces. Guanina y citosina, tres enlaces de puentes de hidrógeno. Seguimos. Bien, la replicación del ADN. Esta imagen lo voy a explicar. Espero que no se confundan, no es el objetivo. Primero, acá encontramos el ADN, ¿no? Dos hebras de ADN. Y acá, ¿qué pasa? Que el ADN parental se va desarrollando poco a poco para que se dé el proceso de la replicación. Entonces, las nuevas cadenas de ADN son sintetizadas con bases complementarias a las bases de las cadenas parenterales. Porque lo voy a simplificar esto. Básicamente, cuando se está desarrollando, se dividen en dos hebras separadas. ¿Y qué pasa? Que acá viene como unas hebras complementarias. Por ejemplo, si acá tiene adenina, guanina, timina, vienen sus bases complementarias y forma otra cadena de ADN. Pero no siempre pasa esto. Algunos pueden no sintetizarse completamente y pueden terminar como nucleótidos libres alrededor de nuestra célula, ¿no? Flotando ahí dentro del citoplasma. Y acá la nueva molécula de ADN compuesta de una cadena parenteral y una nueva cadena hija. La que se une para formar la nueva cadena de ADN se llama cadena hija, mientras que la que ya era previa del ADN se llama cadena parenteral. O cadena parental, mejor dicho. Parenteral no está bien dicho. Ahora, acá vemos la secuencia de nucleótidos, ¿no? Cuando hay una secuencia de tres nucleótidos en el ARN mensajero, se le llama un codón y este especifica un determinado aminoácido. Diego, ¿dónde he escuchado aminoácido? En la anterior clase de proteínas. Un aminoácido básicamente se encarga de formar péptidos o proteínas como tal. Y bueno, de eso se encarga el codón cuando se junta una secuencia de tres nucleótidos. Y 61 codones son los encargados de codificar los 20 aminoácidos existentes, tanto como los esenciales como los no esenciales. Y los más conocidos es la UAA, la UGA y la UAG. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o puedo seguir con la sesión? Bien, seguimos entonces. Ok. Ahora, les mencioné el ARN mensajero, pero Diego, ¿qué es el ARN mensajero?
Acá se las voy a explicar de una manera más detallada. Ok, por ejemplo, a ver. El ARN mensajero primero, quiero que sepan que se encuentra en un porcentaje de 5 a 10% de todo el ARN. Su función es llevar la información genética del núcleo al citoplasma. Ahora, en esa partecita, acá tenemos los codones, que básicamente estos se encuentran ya en el ADN dentro de la célula y se van a encargar este ARN mensajero de sacar una cadena de esos hacia el citoplasma. Luego les voy a realizar un dibujito para que lo entiendan mejor. El ARN ribosómico o los ribosomas ocupan el 75 al 85% del total del ARN. Su función es de apoyo y complemento del ARN mensajero para realizar la traducción. Diego, ¿qué es traducción? Se los voy a explicar más luego, pero no confundan el término transcripción con traducción. Por el momento quédense solo con traducción. Y el ARN de transporte, ¿cuál es su función? De llevar los aminoácidos, no, los aminoácidos dispersos por el citoplasma hacia el ribosoma. Ahora lo voy a explicar con dibujitos para que se me entienda de una mejor manera. Acá, en la primera parte, el ARN mensajero, por ejemplo, acá tenemos nuestra célula. Bien, acá encontramos nuestro núcleo. Acá encontramos las hebras de ADN, que lo voy a hacer de esta forma. Ya, dentro de el núcleo sale una de estas hebras mediante el ARN mensajero. No sale, sino que le hace una copia, porque el ADN no puede salir porque puede traer mutaciones, deformidades, etcétera. Entonces, hace una copia. Lo voy a poner de otro color. Ya. Genera una copia y esta copia se encuentra disperso en el citoplasma. Ahora, ¿cómo llega a los ribosomas? Acá aparece el ARN de transporte que ve que existe un ARN mensajero libre dentro del citoplasma. Entonces dice, "Mm, no, yo te tengo que llevar donde el ribosoma." Y acá encontramos, por ejemplo, un ribosoma y este lo lleva pasito por pasito por pasito hasta que llega al ribosoma. ¿Y qué hace el ribosoma? El ribosoma, cuando le llega esta copia de ADN, se encarga de realizar todo un proceso y termina por eliminar, no, por secretar una nueva proteína. ¿Ok? Porque va juntando codón tras codón tras codón hasta formar una nueva proteína. Acá se acá no lo expliqué tanto, pero el ribosoma contiene el ARN ribosómico. Acá encontramos la subunidad mayor, el sitio catalítico, la subunidad pequeña, y acá el ARN de transporte, que acá encontramos como hay un aminoácido acoplado y lo lleva al anticodón. Me dan un segundo, se le está yendo la batería a mi laptop. Un segundo, por favor. Bien, chicos, seguimos. Necesito que se aprendan esta parte y que si tienen alguna duda que me lo hagan saber, porque esa es la partecita que un poco más me tardó en comprender, pero cuando logré comprenderlo ya se me hizo más fácil todo el tema de ácidos nucleicos y nucleótidos. Entonces, ya saben, chicos. Entonces, seguimos. Bien, acá encontramos esta partecita en donde vemos, por ejemplo, que el ARN mensajero llega hacia los ribosomas mediante el ARN de transporte. Acá vemos que solo se engancha de tres nucleótidos que vendrían a ser los codones. Entonces, junto con el ARN de transporte, se van formando pequeños aminoácidos. Y acá dice una cadena polipeptídica en crecimiento. ¿Por qué polipeptídica, Diego? Porque si no pasa de los 100 aminoácidos, no es contado como una proteína, entonces se le llama péptido. Entonces se va formando una cadena polipeptídica como tal. Y acá
algunos aminoácidos se van desprendiendo sin querer, pero se sigue formando la proteína dentro del ribosoma. Esto lo van a ver dentro de biología, dentro de las funciones de las organelas de la célula, que el ribosoma se encarga de sintetizar proteínas. Y bien, seguimos entonces. Ahora sí, les hablé de transcripción y traducción. Esta partecita es bastante importante, puede que les pregunten en su examen. Yo creo que sí, la verdad. La transcripción es el proceso en el cual el ADN se le genera una copia que lo realiza el ARN mensajero, pero realiza una copia ¿para qué? Para que luego se pueda salir al citoplasma. Entonces, solo quédense con la idea de que transcripción es una copia del ADN para que sea transcrito como tal. Y ahora, una vez que este sale del citoplasma y se encuentra con el ribosoma, se forma la traducción. ¿Y qué es la traducción? Cuando se sintetiza una proteína o un péptido como tal. Entonces, en resumen, transcripción de ADN a ARN, traducción de ARN a proteína. Lo voy a poner en esta partecita. A ver, transcripciones de ADN a ARN. Y traducción vendría a ser ARN a proteína. Ok, listo. Seguimos. Acá les voy a hablar de retrovirus, que bueno, son virus ARN que contienen una enzima transcriptasa inversa o retrotranscriptasa que hace una copia de ARN a partir del ARN. Un ejemplo de esto vendría a ser el VIH. Acá les pueden poner una pregunta trampa, usualmente, o bueno, no sé si lo van a hacer, pero les pueden quitar toda esta partecita o les pueden quitar una de estas dos y les pueden poner todo el texto como tal. Son espacio que contienen una enzima transcriptasa o son virus ARN que contienen una espacio vacío o retrotranscriptasa. Entonces, todo lo que les señalo o les resalto es bastante importante. Ahora sí, pasamos con generalidades del ADN ya para terminar esta partecita y pasar con lo que viene a ser ATP. Pero primero, dentro del ADN encontramos el gen, a los genomas y a los proteomas. El gen, es la región del ADN que codifica una proteína o una molécula de ARN. Diego, acá me dice DNA y RNA. Vendría a ser lo mismo, la verdad, solo que está en diferente orden porque está en otro idioma como tal. Entonces, eso más que todo, ¿no? El genoma es la totalidad de la información genética de una célula o de un organismo, mientras que el proteoma por su mismo nombre, proteína, son todas las proteínas producidas por el genoma. Y bien, eso vendría a ser todito. Y acá, esta parte no les mencioné, pero les pongo como un plus. Diego, ¿qué es esto que exón, intrón? Estos vendrían a ser lo que les mencioné hace poco, codones. Entonces, ¿qué es un intrón y qué es un exón? Acá vemos todo el ADN, que por acá está bonito, por acá está bonito, por acá está bonito, y por acá está todo desgarrado, todo sin color, feo básicamente. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Hay un problema en la secuencia de los nucleótidos. ¿Por qué? Un intrón vendría a ser aquella secuencia de nucleótidos, básicamente que es basura porque está mal codificado y no sirve y tiene que ser eliminado. ¿Por qué, Diego? Porque esto puede causar mutaciones, deformaciones, etcétera. Entonces, intrón, aquella parte que es basura, que no sirve, mientras que el exón es la secuencia de codones que sí sirve como tal. Y ya esta partecita también les vino en su pretest. Y bien, seguimos. Epigenético es un término al cual se refiere a cualquier factor que pueda afectar la función de un gen sin cambiar el genotipo. En ese resumen, esta partecita está un poco de sobra, pero lo voy a decir. Es decir, habiendo una secuencia de ADN constante, pueden haber patrones de expresión génica variables. Bien. Ahora, acá que no los confundan con genotipo y fenotipo. Un fenotipo es lo que se muestra al exterior y genotipo lo que está dentro de nosotros. O básicamente eso, por ejemplo, nuestro fenotipo, por ejemplo, yo, por ejemplo, mi fenotipo es de que yo tengo un cabello oscuro, por ejemplo, el color de mis ojos es marrón oscuro, etcétera. Y genotipo es lo que no se ve como tal, pero está dentro de mi genética, ¿no? Y eso más que todo. Fenotipo lo que se ve, genotipo lo que no se ve.
Seguimos. El ATP. Esta partecita es bastante importante, al igual que todos los temas. Una pregunta bastante fácil que nos hicieron fue, ¿cuál es la principal moneda energética de las células? Vendría a ser el ATP. ¿Y por qué, Diego? El ATP es lo que le da energía a todo, toda nuestra célula. Y este vendría a ser un nucleótido no nucleico. Al igual que varios ejemplos que les voy a mencionar más adelante, pero es importante que sepan esto. Por, el mundo en sí, como tal, la principal moneda viene a ser los billetes, dólares, euros, para que el mundo avance, se mueva, progrese, etcétera. Entonces, para que nuestra célula progrese, realice sus funciones y todo eso, es necesario el ATP. ¿Y cómo está formado el ATP, Diego? Primero, encontramos siempre la adenina, sí o sí, ¿ok? De ahí viene el primer nombre. Seguimos con la ribosa, tiene que ser ribosa sí o sí, y finalmente con tres grupos fosfato. Tan solo la unión de adenina con ribosa es adenosina. Ahora, si se une a tres fosfatos, adenosina más tres fosfatos es adenosina trifosfato, lo cual vendría a ser las siglas de ATP. ¿Ok? Ahora, seguimos con las funciones del ATP, tanto en vasos sanguíneos como funciones generales. En vasos sanguíneos vendría a ser la vasoconstricción, vasodilatación, coagulación y proliferación celular. Diego, yo he escuchado vasoconstricción y vasodilatación, pero no recuerdo dónde, o tal vez sí. Avanzaron su tema de PDM en cuanto a la temperatura, si no estoy mal. Estos regulan los cambios de temperatura mediante el hipotálamo y de eso está relacionado el ATP para los cambios de temperatura, para la coagulación también y para la proliferación celular. Ahora, funciones generales es el portador universal de energía. Cualquier preguntita que vean con ATP, pero tienen que leerlo todo por si acaso, pero si leen energía y si ven ATP, esa puede ser la respuesta, ¿ok? Es muy probable. El ATP sirve como un nexo de unión entre el catabolismo y el anabolismo. ¿Qué vendrían a ser esos dos términos? Catabolismo y anabolismo. Básicamente, ok, básicamente aquí encontramos, por ejemplo, este, una, una estructura con varias células, por ejemplo. Estos palitos vendrían a ser células. Catabolismo, que sucede una catástrofe, que básicamente se va destruyendo cada una de estas y se va quedando sin celulitas. ¿Ok? Cuando se cataboliza, se destruye, pero cuando se anaboliza, anabolismo es lo contrario y se va construyendo una estructura como tal. Y ese es el nexo de unión. Y participa en casi todas las rutas metabólicas y funciones donde se requiere energía. Seguimos. Ahora, hay enfermedades relacionadas con la obtención del ATP. Primero es el déficit de piruvato carboxilasa, que es el que ha resaltado en su PPT y supongo que es el más importante, que es el trastorno metabólico causado por mutaciones en el gen PC, implicado en la conversión del piruvato en oxacelato y es un paso esencial para el ciclo de Krebs. Ahora, la deficiencia del piruvato deshidrogenasa causa un achatamiento en la cabeza, como podemos ver en estas imágenes como usualmente debería ser la cabeza de un niño o un recién nacido, que es esta partecita, y luego que se reduce el tamaño, ¿no? Y eso vendría a ser por piruvato deshidrogenasa, que es una enzima importante en la obtención a partir del piruvato ATP. Y la deficiencia de complejos 1 y 5, que es el déficit de ciertas proteínas de la cadena respiratoria. Y ya vamos a terminar esta partecita. Ahora, las funciones de los nucleótidos no nucleicos. Aquí encontramos tres tipos, los portadores de energía celular, las coenzimas e intermediarios de comunicación celular, que son los segundos mensajeros. Portadores de energía celular. Siempre que lean energía, asocienlo con ATP. Y son casi todas es que casi todas las células pueden producir ATP y y la fuente mayoritaria es la glucosa. ¿Por qué, Diego? No sé si recuerdan una clase que hice en la que mencioné la respiración. Bien, se los voy a dibujar acá otra partecita. Yo siento que la química se entiende más con los dibujitos, la verdad. Bien, acá encontrábamos nuestra célula y acá encontrábamos, por ejemplo, una mitocondria. Cuando entraba una glucosa, ya por el paso de la glucólisis para que entre a la célula, se formaban solo dos ATPs. Ahora, dentro de la mitocondria se daba el proceso de la respiración
Y dependía si era anaerobio o aerobio, se producían de 32 a 36 ATPs y esto vendría a ser bastante. Y imagínense la cantidad de glucosas que entran a la célula y la cantidad de ATPs que se forman. Entonces, la glucosa vendría a ser la mayor fuente. Cuidado que les pongan aminoácidos, lípidos o incluso mismos ácidos nucleicos que no tienen nada que ver. ¿Ok? Y nucleótidos como enzimas, que vendría a ser el segundo punto. Aquí encontramos a la coenzima A, que es la forma activa del ácido pantoténico y participa en la oxidación y síntesis de ácidos grasos. Acá encontramos otros nucleótidos como el NAT, NADP, FAT o FMN que actúan como transportadores de electrones. Pero eso no. A ver, y lo último, los nucleótidos como intermediarios de la comunicación celular. Acá encontramos al CAMP o al CAMP y al CGMP. Listo. Acá no las voy a detallar tanto, es solo para que lo tengan como referencia. Y ya casi para terminar, las mitocondriopatías. Las mitocondrias no disponen de sistemas eficientes de reparación y el ADN materno tiene mayor susceptibilidad a sufrir mutaciones. Por lo tanto, el ADN materno que se encuentra en la matriz mitocondrial, acá se produce una gran cantidad de radicales libres. Entonces, esto termina este, liberando virus que al final van a afectar a la célula hija. ¿Ok? No sé si me dejé entender esa parte. El ADN materno produce el cigoto o las células hijas. Entonces, como esta se encuentra rodeada cerca de la matriz mitocondrial, acá se liberan radicales libres, luego lo terminan contaminando o chocando directamente con virus que causan las mitocondriopatías. Y eso vendría a ser todo. Y si hasta acá tienen alguna duda, o podemos pasar con el repaso bastante rápido y pasamos a corregir el pretest. ¿Pueden confirmarme, por favor? Eh, Bien. Mm, mm. Entonces pasamos con el repaso rápido y pasamos con la corrección del pretest, ¿ok? El post-test les voy a pasar unos 10 minutos después de la sesión para los que entraron hace poco. Lo vuelvo a repetir. Mm, Ácidos nucleicos y nucleótidos. Comenzamos primero con esta imagencita. O sea, antes de hablar de ácidos nucleicos, vamos a hablar de los nucleótidos, que es igual que las proteínas, en donde lo forman los aminoácidos, y primero hablamos de ese temita antes de hablar de proteínas. Ahora bien, aquí encontramos la célula y nos fijamos dentro de sus organelas al núcleo. El núcleo contiene a los cromosomas. Este cromosoma contiene al ADN y la estructura de este vendría a ser la histona más un nucleosoma. Dentro del ADN encontramos los genes, en donde podemos visualizar las bases nucleotídicas. Y eso es lo primero que vamos a avanzar de la estructura de un nucleótido. Básicamente, la estructura de un nucleótido es la base nitrogenada o bases nucleotídicas, el azúcar y el fosfato. Bien, comenzamos con las bases nitrogenadas, compuestos heterocíclicos, carácter aromático, insolubles en agua y compuestos básicos débiles. Encontramos pirimidinas y aspirinas. Pirimidinas, asociando con una pirámide que en una cara tiene solo tres lados, entonces citosina, timina y uracilo. Mientras que en las purinas, adenina y guanina. ¿Cuál es lo que cambia acá? En ADN y ARN, la timina cambia por el uracilo. ¿Y cómo se conjuga? O bueno, o cómo se intercambian, se los voy a explicar luego. Pasamos con los azúcares en el ADN y el ARN. Si hablamos de ARN es ácido ribonucleico, entonces presenta lo que es la ribosa como su azúcar principal, y si les hablo de ADN es ácido desoxirribonucleico, y este desoxi porque le falta un oxígeno y pertenece al ADN. Si les preguntan qué tipo de carbohidrato vendrían a ser los azúcares en ADN y ARN, pentosas. Seguimos. Ahora, antes.
de hablar de un nucleótido en sí, es importante no confundirlo con un nucleócido. ¿Por qué, Diego? ¿Qué es un nucleócido? Un nucleócido viene a ser solo la unión del azúcar con la base nitrogenada mediante enlace glucosídico, como podemos ver en esta partecita. Y Diego, ¿qué es un nucleótido? Cuando le añades el grupo fosfato. ¿Ok? En esta partecita es fosfato más una base nitrogenada, no, más un azúcar más una base nitrogenada. ¿Y cuál viene a ser el enlace del azúcar más el fosfato? Vendría a ser un enlace fosfoéster. Esta partecita de enlace glucosídico, no se olviden, por favor. Acá un resumen importante. Esto ya lo vimos. Si les ponen una imagen y solo les ponen dos fosfatos o tres fosfatos o un fosfato, tienen que asociarlo con su prefijo. Si solo es un fosfato, monofosfato. Si tiene dos, es difosfato. Y si tiene tres, un trifosfato. Básicamente eso. Y la direccionalidad u orientación. Si les preguntan esta partecita, siempre viene a ser de 5' a 3'. Y como lo puedo ver, por ejemplo, esta vendría a ser el carbono quinto de toda de todo este azúcar. Y de acá comienza como tal a polimerizarse todos los nucleótidos y termina en el carbono 3. ¿Ok? Ahora, si les hablo de enfermedades asociadas con alteraciones en el metabolismo de nucleótidos, encontramos principalmente a la gota, que es un tipo de artritis que ocurre cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones. Estas otras enfermedades, repásenlo por si acaso, pero pasamos con el siguiente. Dame un segundo. Ya, ahora sí pasamos. Conclusiones de los nucleótidos básicamente son derivados de las purinas y pirimidinas. Cuando estos se polimerizan, forman finalmente los ácidos nucleicos como ADN y ARN. Tienen habilidad para absorber luz ultravioleta y sus análogos son usados en quimioterapia oncológica o también en el SIDA, antisupresión de trasplantes, gota e hiperuricemia. Ahora, pasamos finalmente a los ácidos nucleicos, moléculas constituidas por las bioelementos primarios, que es el CHOMP, carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, perdón. Su función es conservación y expresión de la información genética, lo que lo conforma nucleótidos y los tipos ADN y ARN. Algo que no les he mencionado, o bueno, sí, pero no en el resumen hasta ahora, ADN vendría a ser dos cadenas, ARN es solo una cadena, lo que lo diferencia timina, uracilo y dónde se localizan. Mientras que el ADN es solo en el núcleo, mitocondria y cloroplasto, el ARN sale del núcleo hacia el citoplasma y se junta con el ribosoma para sintetizar proteínas, como les mencioné en traducción y transcripción. Ahora, todo ser vivo contiene ácidos nucleicos. Sin embargo, toda célula posee ambos y los virus poseen solo uno de ellos. Ahora, pasamos con esto. El apremiamiento complementario de las bases nitrogenadas. No les voy a leer todo esto. El resumen de que las bases nitrogenadas entre sí en un ADN bueno, ADN se unen mediante los puentes de hidrógeno. ¿Ok? Acá esta partecita. Ujú. Características de la doble hélice del ADN, que su emparejamiento siempre va a ser antiparalelo, ¿ok? Uno con otro unidos así como si fuera dos fideitos, para abajo, pero solo que estos van en curva. Ahora, tienen polaridad opuesta. Los esqueletos de dos desoxirribosa fosfato forman dos crestas. Pueden ponerles dos colas, pueden ponerle incluso dos proteínas, dos ARNs, no. Los pares de bases de adenina y timina se mantienen unidos por dos enlaces de hidrógeno y los pares de bases de guanina y citosina por tres enlaces de hidrógeno. Ok. Ahora, replicación del ADN. Ya les mencioné que eh, se desenrolla el ADN y siempre viene como una cadena hija que se une con con la cadena parental y forman una nueva cadena de ADN, mientras que algunos pueden salir libres al citoplasma. Ahora, el codón es una secuencia de tres nucleótidos en el ARN mensajero que especifica un determinado aminoácido. El resumen de codones y un plus que 61 codones codifican todos los 20 aminoácidos existentes. Bien, acá tipos de ARN, el ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transporte. Los que se encuentran en menor cantidad es el mensajero y el de transporte, mientras que se encuentra en mayor porcentaje el ARN ribosómico. La función de cada uno importante, pero esto creo que se lo aprende facilito. ARN mensajero que solo lleva la información genética del núcleo al citoplasma.
cual lo transporta por su mismo nombre el ARN de transporte que lo lleva hasta el ribosoma. ¿Y en dónde se encuentra el ARN ribosómico? En el ribosoma mismo, que bueno, apoya y complementa al ARN mensajero para realizar la traducción. En esta partecita les expliqué cómo se unen los codones y cómo forman las cadenas polipeptídicas en crecimiento. Ok, acá transcripción y traducción. En resumen, transcripción de ADN que genera, genera como una copia de ARN y traducción de ARN a proteínas. Ok, y un retrovirus son virus de ARN que contienen una enzima transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Listo. Acá el gen es la región de ADN que codifica una proteína o una molécula de ARN, mientras que el genoma es la totalidad de la información genética de una célula o de un organismo. El gen y proteoma, como indica su nombre, todas las proteínas producidas en el genoma. Proteoma, proteína más genoma, listo. Acá les hablé de exón, intrón. Intrón básicamente es la secuencia de codones que es basura, que nos sirve y que debe ser eliminada, o si no puede causar deformaciones, mutaciones, etcétera. Acá, el término epigenético hace referencia a cualquier factor que pueda afectar la función de un gen sin cambiar el genotipo. Ahora, hasta ahí terminamos con ácidos nucleicos, pasamos a ATP. ¿Qué viene a ser el ATP, Diego? Principal moneda energética de las células. Acuérdense de eso por siempre porque lo van a ver en diferentes ciclos, ¿ok? Y este es un nucleótido no nucleico. ¿Cuál viene a ser la estructura, Diego? Siempre adenina, siempre, siempre. Adenina más ribosa genera la adenosina. Adenosina más el trifosfato es ATP, adenosina trifosfato. Ok, hasta ahí todo bien. Funciones del ATP, vasoconstricción y vasodilatación, muy aparte de la coagulación y la proliferación celular. Las funciones generales es el portador universal de energía, eh, forma un nexo de unión entre el catabolismo y el anabolismo, que también les expliqué, y participa en casi todas las rutas metabólicas y funciones donde se requiere energía. Listo. Ahora, enfermedades relacionadas, la que voy a resaltar, porque en sí todas las puse con color. Ya. Esto. El déficit de piruvato carboxilasa, que es un trastorno metabólico causado por mutaciones en el gen PC, implicado en la conversión del piruvato a oxacelato y es un paso esencial para el ciclo de Krebs. Les hablé, bueno, también les menciono la deficiencia de piruvato deshidrogenasa y deficiencia de complejos 1 y 5. Funciones de los nucleótidos no nucleicos. Son portadores de energía celular, las coenzimas y los intermediarios de comunicación celular que vienen a ser los segundos mensajeros. Ahora, si les hablo de nucleótidos como portadores de energía, hablamos del ATP. Y casi todas las células pueden producir ATP y la mayor fuente se da por la glucosa. Aquí encontramos, por ejemplo, en el hígado, en el páncreas, en nuestros intestinos, etcétera. ¿Ok? Ujú. Y acá, nucleótidos como enzimas, encontramos a la coenzima A, que es la forma activa del ácido pantoténico y participa en la oxidación y síntesis de ácidos grasos. También encontramos al NAT, NADP, FAT y FMN. Listo, acá actúan como transportadores de electrones y nucleótidos como intermediarios de la comunicación celular al CAMP o CAMP y al CGMP. Listo. Mitocondriopatías, cuando la mitocondria no dispone de sistemas eficientes de reparación y, oh sorpresa, que se encuentra el ADN materno, que estos al estar cerca de la matriz mitocondrial que libera grandes cantidades de radicales libres, puede contaminarlo y puede dañar la estructura del ADN materno que termina afectando al ADN hijo o a la célula hija. ¿Ok? Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias. Y ahora pasamos con el pretest o la resolución del pretest como tal. Porque el posttest se los voy a enviar unos 10 minutos después, ¿ok? Ya vamos a terminar esta partecita. Ya. No, mejor comparto toda mi pantalla para que lo hagamos junto con el PowerPoint. Ujú, ujú, ujú.
Bien, chicos. Ahora, en esta parte, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el enunciado incorrecto en relación con los ácidos nucleicos? Sus unidades monoméricas son los nucleótidos, verdadero. Son moléculas constituidas por el CHOMP, verdadero. Unidades monoméricas, los ácidos grasos, totalmente falso. Ácidos grasos forman los lípidos, que seguramente lo han visto en su clase teórica de hoy día y que no lo podemos hacer y los tipos de ácidos nucleicos ADN y ARN. Totalmente verdadero, lo vimos en esta partecita, por si tienen alguna duda. En esa partecita, acá está todo lo que les mencioné. Ok, ahora pasamos con la siguiente. ¿Cuál es una característica de la doble hélice? Tienen polaridad opuesta. Esa era la alternativa correcta, entonces ese es el verdadero, pero hay que ver los demás. El emparejamiento de bases es siempre perpendicular. Eso es totalmente falso. Vendría a ser un emparejamiento paralelo, bueno, antiparalelo, mejor dicho. Los esqueletos de 2-desoxirribosa fosfato de las dos hebras forman dos colas. Falso, forman dos crestas se los mencioné en esa parte. Aquí está. Forman dos crestas. Y por último, los pares de bases adenina y timina se mantienen unidos por tres enlaces de hidrógeno y los pares de bases de guanina y citosina por dos. Es al revés. Adenina y timina solo están unidos por dos enlaces de hidrógeno y guanina y citosina por tres enlaces. Entonces acá esta era la alternativa. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes tipos de ARN está correctamente relacionado? Hay que leer uno por si acaso. ARN de transporte. ¿Lleva información genética del núcleo al citoplasma? No, que les expliqué que de este se encargaba el mensajero, ¿no? De el núcleo hacia el citoplasma. ARN mensajero. ¿Llevan los aminoácidos dispersos por el citoplasma hacia el ribosoma? No, de eso se encargaba el ARN de transporte. ARN de transporte, de apoyo y complemento del ARN mensajero para realizar la traducción. Este vendría a ser el ARN ribosómico y la última alternativa, que era la correcta, que el ARN mensajero se encarga de llevar la información genética del núcleo al citoplasma. Ok, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? Bien, acá hay que leer uno por uno igual. Proteoma, todas las proteínas producidas por el genoma verdadero, porque proteoma es proteína más genoma, o relaciónenlo así, ¿no? Gen es la región del ADN que codifica una proteína o una molécula de ARN, verdadero. Gen, región de ARN que codifica una proteína o una molécula de ADN, falso. El ARN no puede codificar una proteína o una molécula de ADN por su cuenta, de eso se encarga el ADN mismo. Y el genoma, que es la totalidad de información genética de una célula de un organismo. La alternativa mala era la tercera, y pasamos con la última pregunta. Principal moneda energética de la célula. Para confundirlos un poco con la clase, puse ADN también para ver cuándo se equivocaban. Y bien, agua no viene a ser la principal moneda energética, pero es bastante importante para regular nuestro metabolismo. No se olviden de eso. El ATP es la principal moneda energética. El NAD-fosfato viene a ser acá les puse que era esta partecita, no, acá, mm, acá, viene a ser una enzima que actúa como transportador de electrones. Y por último, el ADN, que no, este se encarga de llevar la información o bueno, encarga de realizar la transcripción y luego se produce la traducción y todo eso. Y bien, eso vendría a ser todo, creo, por el pretest. Y bien. Voy a dejar de compartir. Eso vendría a ser todo, chicos. Muchas gracias por estar presentes en la sesión de hoy. El domingo seguramente vamos a hacer la clase de lípidos. Esta sesión no lo pude hacer porque a mí me informaron que hicieron ácidos nucleicos. Y, o bueno, o que iban a ser ácidos nucleicos en sí. Ese domingo no tengo salida de campo, entonces es muy probable que lo hagamos esta semana. Y nada, chicos, cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Bye, chicos.